¿Y cuál es lo preocupante de esto? ¿Y por qué tiene que ver esto? Es una realidad. En el 2011, en la última estadística que tenemos en la Argentina de accidentes vinculados a la actividad laboral, en el 2011 murieron 980 personas en accidentes vinculados al trabajo. 980 personas. De esas 980 personas, 600 murieron en la calle. O sea, en un accidente, yendo o viniendo al trabajo, o porque el trabajo de la persona, normalmente su ámbito de trabajo es la calle, como un viajante, una persona que visita clientes, ¿se entiende? 600, el 60% de los muertos del 2011 fueron en la calle, fuera del ámbito laboral. Y esto es importante también saberlo, porque por ahí uno apunta a la prevención dentro de la actividad laboral y resuelve que el problema es más fuera. Y esto tiene que ver mucho con lo que ustedes van a estudiar, o están estudiando. La seguridad y las organizaciones. Vamos a ver cómo se relaciona esto en las organizaciones. Cuando uno habla de seguridad, como decía, hablamos de seguridad en el trabajo, hablamos de seguridad. El análisis de los peligros y la evaluación de riesgos es el proceso más importante de la seguridad. O sea, normalmente fíjense que hay muchas cosas que hacemos en forma instintiva, ¿no? Por ejemplo, cuando yo cruzo la avenida por mitad de cuadra, no es que me voy a poner a pensar el riesgo, la evaluación, el beneficio, lo hago de forma medio automática. Ahora, uno en realidad lo que está haciendo es 3 pasos: identificar el peligro, evaluarlo y ver cómo lo controla. Son los 3 pasos fundamentales que uno tiene que hacer cuando tiene o está en presencia de un peligro: identificarlo, evaluarlo y controlarlo. Fíjense que eso se da mucho hoy en el ámbito de lo que es la seguridad delictiva. Hoy tenemos comportamientos que hace 20 años no teníamos, porque el tema de la inseguridad, por ejemplo, que es uno de los temas que nos preocupa en nuestra sociedad. Hoy, una persona cuando entra a la casa ya toma ciertas precauciones que antes no las tomaba. Por ejemplo, si uno entra al garage, tiene que dar 3 vueltas a ver si primero no encuentra a nadie sospechoso, a ver si cuando yo entro al garage, atrás se me viene uno. Entonces, eso en alguna medida que estamos haciendo, estamos identificando, evaluamos y implementamos la medida de control. ¿Cuál sería la medida de control? Dar 2 o 3 vueltas, asegurar que no haya nadie. Pero identifiqué el riesgo, lo evalué y actué. La esencia de la seguridad es contribuir a la coordinación y funcionamiento armónico de los sistemas operativos, con un nivel de riesgo aceptable. Todos en las organizaciones, uno habla de sistemas, de producción, de servicios, en definitiva la seguridad es para contribuir a que ese sistema funcione óptimamente. La seguridad es una función con valor comercial. ¿Qué significa esto en las organizaciones? Que la seguridad es rentable. Es decir, yo puedo demostrarle a un empresario que si hace seguridad va a ganar plata. Porque la falta de seguridad es más costosa. Por ejemplo, si yo tengo un trabajador que se accidentó, lo más seguro es que cuando se accidente un trabajador falte. Entonces, por ahí me falta 2 meses, 3 meses. Tuve un accidente en la calle o en el trabajo y me faltan 3 meses. Yo tengo que seguir poniendo el sueldo. Y no solamente eso, suponiendo que el sueldo después me lo pague la ART, la aseguradora de riesgo de trabajo, pero esa persona que no me viene a trabajar, ¿quién la reemplaza? Tengo un reemplazo, por ejemplo. Y tengo que pagarlo. O tengo que sacar a una persona que está haciendo otra cosa para reemplazar ese operario o ese trabajador. Todo eso tiene un costo. ¿Quién lo paga? La empresa. Por lo tanto, la seguridad tiene un valor social, inclusive externo, porque hay otra cosa que es importante, que es la imagen corporativa. Hoy las empresas cuidan mucho la imagen corporativa, porque la imagen corporativa está muy vinculada
en alguna medida a las ventas. Cuando una empresa entra con una imagen negativa por X motivos, como puede ser un accidente grave o una contaminación del ambiente, ¿qué hace la sociedad generalmente? La condena. ¿Cómo la condena? No consumiendo, por ejemplo, si vende un producto de consumo. ¿Se entiende? Así que el tema también, hasta de la imagen corporativa hoy, la seguridad, la falta de seguridad, hace que una empresa pueda tener consecuencias comerciales graves. Yo no sé si se acuerdan, hace muchos años, muchos de ustedes deben comer en McDonald's. Todos deben comer en McDonald's. McDonald's en una época, una vez tuvo un inconveniente que aparecieron en una de las hamburguesas, aparecieron contaminadas. ¿Ustedes no saben lo que le costó a McDonald's transformar esa imagen negativa que se había impuesto en la sociedad por ese incidente? Millones de dólares le salió revertir ese incidente. Su verdadero objetivo es apoyar y estar al servicio para que la productividad se alcance con el mínimo riesgo. Hoy las empresas buscan rentabilidad. Ninguna empresa con fines de lucro no trata de ser rentable, porque si no, no se sostiene en el tiempo. Por lo tanto, uno de los objetivos de la seguridad es que sea productiva, tenga niveles de productividad altos, porque en función de eso va a aumentar también la rentabilidad. Si es una empresa que tiene muchos accidentes, lógicamente su productividad baja. Se hace donde las decisiones se toman. Esto es muy importante. Si una empresa quiere hacer seguridad, el primero que tiene que estar concientizado es el que dirige la organización. O sea, el dueño, el gerente o quien sea, o el directorio. Si no está esa decisión en quien conduce, es muy difícil hacer seguridad. ¿Está claro? Eso es importante. El tema de quien conduce tiene que estar, digamos, concientizado de la importancia. La seguridad existe para anticipar pérdidas. Yo, haciendo prevención, anticipo daños humanos o materiales. Y la seguridad es un valor para el trabajador. El trabajador hoy valora a las empresas que cuidan su vida. No es lo mismo trabajar en una empresa donde hay muchos accidentes y a la empresa le importa un pomo que haya accidentes, porque total el trabajador ese lo agarran y lo reemplazan. Acá hay muchos casos de trabajadores que se han accidentado, han vuelto a trabajar y lo han despedido. Así pagan a veces a un trabajador. Hay muchas empresas de eso, no es novedad. Ahora, cuando un trabajador ve que la empresa se preocupa por su seguridad, tiene otro valor. Y hasta es comprobable de que ese trabajador vive más. ¿Vamos entendiendo hasta acá lo que es la seguridad, higiene y en general la prevención de la riesgo, aplicado a la organización, por supuesto? Ahora vamos a ver la psicología laboral y la higiene y seguridad del trabajo. Yo me metí acá en el campo de los psicólogos, pero espero no meter la pata. El hecho, yo tengo mucho contacto con recursos humanos, que es una de las... Normalmente la seguridad y higiene tiene siempre dependencia en la organización de la máxima conducción. Y a veces en las organizaciones delegan ese trato diario en el área de recursos humanos, que es otra de las áreas que ustedes pueden el día de mañana dedicarse desde el punto de vista de la psicología laboral. Por lo tanto, trato mucho con recursos humanos y muchos, diríamos muchas personas que se dedican a los recursos humanos son psicólogos. Tienen la tarea de estar a cargo de recursos humanos de las empresas. Intervención en prevención de riesgos desde la perspectiva de la psicología. Es decir, ¿qué puede hacer el psicólogo en la empresa? Seguramente de esto los docentes le han dado muchas cosas más. Pero yo, en función de la experiencia, de lo que uno puede haber observado en tantos años, es decir, ¿cómo puede intervenir el psicólogo de lo que tiene que ver con la higiene y la seguridad, ¿no? Aparte de todas estas, hay muchas más. Yo marqué algunas.
Estudio para la prevención de accidentes laborales. ¿Qué puede hacer el psicólogo para intervenir en un grupo de personas que trabajan para ver cómo prevenimos los siniestros? Reconocimientos psicológicos, impuestos especiales y trabajos nocturnos. Por ejemplo, yo no puedo, vamos a suponer que necesito un bombero para la empresa. Un bombero que tiene que tener ciertas características. No cualquiera puede ser bombero, ¿o no? No cualquiera puede ser bombero. Yo no puedo poner, y ustedes lo saben bien, el estudio de la personalidad o del temperamento. Una persona que ante una situación de emergencia se paraliza, porque su temperamento, si yo no lo puedo poner como bombero, porque en el primer incendio se me raja. Entonces, una de las cosas que se puede participar, por ejemplo, es saber si, de acuerdo al perfil que yo quiero cubrir, la persona se adapta a ese perfil. Y ahí tiene que ver a veces con estudios que se hacen. Una persona que va a trabajar en la altura. ¿Vieron estos edificios vidriados que hay tipo colgados de las sillas, trabajando a 30, 40 metros colgado ahí? Ahí no cualquiera se sienta. Yo tengo que buscar cuál es la persona real, ideal para ese puesto. Es un tipo que es temerario, qué sé yo, capaz que se sube así nomás. Entonces tengo que ver, tengo que estudiar un poquito en función de los puestos que debo cubrir. Estudio y desarrollo de teorías psicológicas relacionadas con los efectos de factores físicos, lo que tiene que ver con temperatura, ruido, iluminación, y cómo ese trabajador se va a comportar. Por ejemplo, si es un trabajo, imagínense en el puerto, donde la persona tiene que trabajar en mantenimiento de un tanque de combustible, donde tiene que entrar en un habitáculo que está todo cerrado y lo único que es un agujerito chiquito para que entre adentro del tanque y repare el tanque. Imagínense, es una persona que es claustrofóbica. Lo meto dentro del tanque y lo mato. Formación en temas técnicos y de sensibilización y cambio de actitudes en materia de seguridad laboral. Posiblemente los docentes han estudiado y saben bien, pero ¿cómo influyen las personas en los accidentes? Vieron que hay personas que son más accidentables que otras. Tipo que se accidenta todo y tiene una relación. Y otro que por ahí no tiene. Hay que estudiar eso. Investigación, intervención y valoración de programas de salud laboral. Por eso la ingeniería civil del trabajo es una ciencia interdisciplinar. Trabaja muy ligado al médico, al psicólogo, al sociólogo, al arquitecto, al ingeniero, al ergónomo. Es una ciencia interdisciplinar. Hoy la ingeniería civil del trabajo no es un tema del ingeniero nada. Adaptación de equipamiento, espacios de trabajo, en torno al uso de personas. Y todo lo que tiene que ver con la ergonomía mental, que ahí no nos vamos a meter, pero que seguramente todos los síndromes que hay hoy y las patologías que hay hoy, producto del ámbito laboral. No sé si el mundo del burnout, el síndrome moving. Hoy, yo por lo menos leía estadísticas de otros países, la cantidad de, diríamos, de ausentismo que se produce en las empresas hoy, muchos son por problemas mentales, no por enfermedades, diríamos, físicas. Es todo un tema ese también, Y ahí tienen una linda tarea también. La comprensión de los accidentes laborales y otros eventos no deseados, desde el punto de vista del factor humano. Digo, ¿por qué la psicología es relevante en la prevención de riesgos? Esas son las preguntas que tendrían que anotar y después, cuando tengan mi prueba de trabajo, responder. ¿Por qué la psicología es relevante en la prevención de riesgos? ¿Qué tiene que hacer la psicología para prevenir accidentes o siniestros? ¿Qué tienen que ver los accidentes con el comportamiento humano?
¿Puede la psicología ayudar a entender por qué se producen los accidentes laborales? Relacionado un poco con la anterior. Esas son las preguntas que les dejo picando para que ustedes investiguen un poquito más. ¿Copiaron ya? ¿Puedo cambiar? ¿Puede evaluarse la contribución de los aspectos del factor humano al grado de seguridad o inseguridad de una organización? ¿Puede evaluarse la contribución de los aspectos del factor humano al grado de seguridad o inseguridad de una organización? ¿Qué hace más seguro o más inseguro a una organización? ¿Qué hace que una organización tenga muchos accidentes y otras no tengan accidentes? ¿Por qué? Tienen que hay empresas que tienen muchos accidentes y hay empresas que no tienen. Acá hay ciudades en la Argentina que no tienen accidentes de tránsito, tienen muy poco. ¿Y por qué hay otras ciudades que tienen muchos accidentes en comparación? Mar del Plata es una ciudad que tiene alta siniestralidad. Y uno va a otras ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Que son distintos los argentinos de Trenquelao que con los de Mar del Plata? ¿Qué aspectos o factores debería abordar esa evaluación de riesgos? ¿Qué deberíamos tener en cuenta para evaluar cómo contribuyo? ¿Puede aportar la psicología métodos efectivos de intervención que ayuden a reducir los accidentes laborales y otros daños a la salud? ¿Cómo aporta la psicología a reducir los siniestros en las organizaciones? Estas son las preguntas que les dejamos para que ustedes profundicen un poquito más. Como psicólogos o futuros psicólogos, creo que tienen las herramientas como para indagar un poquito esto. Bueno, buen horario. ¿Bien? Gracias. Son las 11. Y como les decía, la normativa vigente, de los cuales ustedes el día de mañana, si son empleados de una organización, van a estar en alguna medida relacionados con esta legislación. Uno es la Ley Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo y el decreto reglamentario del año 79 es esta ley. ¿Cuántos años? Y después, a posterior, aparece la Ley de Riesgos del Trabajo, en el año 95, que complementa y regula todo lo que tiene que ver, porque dentro de la legislación, cuando un trabajador tiene consecuencias en su ámbito laboral sobre su salud, que puede ser un accidente o una enfermedad profesional, tiene derecho a que se lo indemnice por esa incapacidad. Por ejemplo, si una persona pierde una mano por un accidente laboral, estaba trabajando en una máquina, en una guillotina, metió la mano bajo la dirección, explota. Ocurre. O en la pesca, por ejemplo, acá en el puerto, la pesca es una actividad muy riesgosa. Hay muchos accidentes graves en la pesca, que generan amputaciones o muerte, que es lo más común. ¿Qué pasa cuando una persona pierde una mano, producto del accidente? Bueno, la ley de riesgos del trabajo dice que cuando una persona tiene una incapacidad permanente, tiene derecho a recibir una contraprestación, que es en este caso un resarcimiento producto de haber perdido la mano. Entonces la ley dice, a ver, ¿cuánto vale una mano? Hay una tabla que dice cuánto vale la mano. ¿Y cuánto vale la mano en plata? Y bueno, lo que le van a dar a la persona esa por haber perdido la mano, el dinero, sale en una tablita donde entra el sueldo, entra la antigüedad, entra el trabajo, unas fórmulas medias polinómicas que dice, bueno, mire, su mano vale 30.000 pesos. Y le pagan 30.000 pesos. Eso es lo que toca la ley de riesgo del trabajo. Es la reparación del daño. Ahora, la reparación es dineraria. No es que le devuelven la mano.
No se las perdió. Y eso es muy común acá. Hay accidentes donde la gente se lesiona, pierde o muere. Por ejemplo, la muerte, hoy, una muerte, en definitiva no la va a cobrar el que se muere, sino la va a cobrar ¿quién? Los deudos, la familia. Bueno, hoy una muerte, ¿cuánto vale una muerte de una persona? ¿Cuánto valdría la muerte de una persona? Si tuvieran que pagar a una persona o a sus deudos, ¿cuánto vale la muerte de esa persona? Yo creo que depende de cada persona, ¿no? Si esa persona es el sustento de la familia, creo que va a haber más que no. ¿Pero cuánto? En plata, digan un valor. ¿Cuánto creen que vale una persona hoy? La muerte, que recibiría la familia si la persona se muere. Bueno, valor, digan algo. ¿Cuánto vale la vida de una persona? En plata. Es difícil. Es difícil. Sí, pero hay un valor. Hoy la vida de una persona como máximo puede valer 400.000 pesos. ¿Qué es lo que fija la ley como indemnización máxima? La ley dice que de la muerte de una persona, como mucho, porque de ahí para abajo eso es lo máximo, 500.000 como mucho. Quiere decir que hoy una persona se muere y bueno, sus deudos cobran 200.000 pesos. Eso es lo que vale una persona, la muerte, ¿no? La vida de una persona. Ahora, ¿creen que ese dinero paga la vida de una persona? Porque lo único que estamos pagando, en alguna medida, y esta ley tiene sentido, ¿por qué? Porque imagínense que si no hubiera un valor límite para una indemnización, ninguna empresa querría tomar un trabajador, porque no tiene previsibilidad en lo que le va a salir una muerte si se le accidenta. Ahora, hoy hay otro recurso, porque la Ley Nacional de Riesgo del Trabajo tiene tarifada la indemnización de un trabajador si sufre un accidente. Tiene un límite. ¿Quién la paga generalmente esa indemnización? La ART, la aseguradora de riesgo del trabajo. O sea, hoy todos los empleadores tienen la obligación de contratar una compañía de seguro para asegurar a sus empleados contra accidentes de trabajo, enfermedades profesionales. Por lo tanto, cuando uno tiene un accidente, no es que lo paga el empleador, sino que lo paga la compañía de seguro. ¿Estamos de acuerdo? Es como el seguro del auto. Yo si tengo un accidente no pongo yo la plata, la pone el seguro, siempre y cuando cumpla con cierta regla. Entonces, hoy el empresario ¿qué hace? Contrata un seguro, una RT, para cubrirse de que si algún empleado suyo tiene un accidente no tenga que pagar él de su bolsillo la indemnización. Pero hay otro problema. La Argentina también se distingue por tratar de ver hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Hoy la ley para un trabajador tiene derecho, por un lado, a recibir una indemnización por la ley de riesgo del trabajo, que lo que hace la ley es reparar el daño físico. O sea, la mano vale tanto, el ojo vale tanto, el pie vale tanto. Estamos tabulados, como ser humano tenemos valores. La oreja vale tanto, puntos, 2 puntitos somos. Ahora, esa es la reparación solo del daño físico. ¿Cómo reparamos el daño psicológico, moral? Porque, ¿cómo queda la familia del accidentado? ¿Cómo queda a veces el accidentado si no muere? Bueno, para eso se habilitó otra vía judicial. Y acá en la Argentina tenemos muchos abogados. Y los abogados siempre buscan a ver dónde tienen posibilidad de trabajar. Entonces, ¿qué se habilitó hace unos años? Lo que se llama el reclamo por la vía civil. No por la ley de riesgo de trabajo, sino por la vía civil. El Código Civil, hay algunos artículos que habla de la seguridad o el deber de seguridad que tiene el empresario. Por lo tanto, el empresario, que es el dueño de la cosa, tiene el deber de velar por la seguridad de la gente. Es el caso típico, supónganse que ustedes tienen un perro
y el perro ese se escapa y muerde a una persona, ustedes son responsables del daño que hace ese perro. Y la persona mordida le hace un juicio al dueño del perro. Bueno, lo mismo pasa con el tema de los accidentes laborales. Un empleado puede reclamar por la vía de la ley de riesgos, pero también puede reclamar por la vía civil. Y el reclamo por la vía civil, a través de los artículos del Código Civil, el monto de reparación que se pide no tiene límite, porque depende de la, diríamos, de la habilidad del abogado para reclamarle a la empresa y a la RT daños psicológicos de estos tipos. Yo les cuento un caso de una pesquera acá en Mar del Plata. Hace 3 años, un chico de 23 años perdió los 2 brazos en una de las tareas de pesca, le arrancó los 2 brazos la soga, 23 años. Y hay un reclamo de él por la vía civil de 5 millones de pesos. Imagínense una empresa que hoy tenga que pagar 5 millones de pesos de indemnización. Y se han fundido. Empresas se han fundido por tener que pagar indemnización. O sea que es todo un tema de higiene y la seguridad del trabajo. Por eso es importante trabajar sobre fundamentalmente la prevención. Y trabajar mucho con la gente. Porque, como veíamos ahí en las otras filminas, el factor humano es el más importante de los factores causales de los siniestros. Entonces ahí viene el trabajo interdisciplinario, entre ellos de los psicólogos, porque tiene que ver mucho con la gente, sobre todo con cómo se comportan. Los comportamientos en alguna medida es el reflejo a veces de una actitud o de una creencia. Eso es importante. Yo lo que les quería comentar en esta charla que tengan, que por lo menos tengan una idea que esto existe, que ustedes el día de mañana se pueden dedicar a la psicología laboral, y uno de los trabajos es trabajo interdisciplinario con todas las otras ciencias, o inclusive, y hoy lo hablábamos con el profesor, como psicólogos clínicos, mañana pueden recibir un paciente que tengan que atenderlo por un tema de un shock postraumático, una persona que ha sufrido un accidente y que le quedó algo en el bocho, tienen que trabajar sobre eso. Y tienen que saber un poco cómo llegó a esa situación. O sea que no necesariamente tienen que ser psicólogos laborales. O sea que también pueden aplicar toda esta temática y conocer un poco más, porque también después, no sé, hoy si la experiencia de ustedes de casos de gente que recibe, por ejemplo, con temas vinculados al trabajo, que no solamente un shock postraumático, hasta un problema mental, estrés, depresión, y muchos vinculados o causados por el trabajo. Entonces, pocos tienen que conocer. Es importante conocerlo, que tengan una idea que existe. Después se dedicarán o no, pero por lo menos forma parte de esa amplitud de conocimiento que uno tiene que tener el día de mañana ustedes como futuros profesionales. Una vez leí una frase que, y eso es lo que me obliga a mí a permanentemente capacitarme. Yo siempre digo que el último día que me voy a capacitar es el día que me muera. Y ustedes creo que todos, el docente también me decía hoy que también está haciendo cursos y uno dice, pero a los, no sé, 40, 50 años hay que seguir. La frase es la siguiente: una mente ensanchada por una nueva idea nunca vuelve a su dimensión original. ¿Se entiende? Quiere decir que siempre que veamos algo nuevo, nuestra mente está. Ese es un poco el objetivo que quería transmitirles hoy. No sé si ha llegado, si se ha entendido. Es mucho más amplio, se imaginan que en una hora, una hora y pico, es imposible transmitir esto, pero por lo menos que tengan una idea que esto existe y que es una posibilidad de trabajo también. Gracias. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Yo me quedé pensando en esto de la ley de riesgos, que existe una tabulación para el valor. Un baremo medio. Yo pensaba esto de que una empresa, la función que le da además, no solo con el mismo que dice, de gasto, por ejemplo, entonces, ¿cómo puede haber un único valor a ese
iría por la rama. No, lo que es lo siguiente. El baremo médico, o sea, si uno agarra el baremo de la persona, está tabulado, según el brazo, izquierdo, derecho, bueno. Y por supuesto que ese puntaje entra en una fórmula en el cual entra la actividad, el sueldo, no es que solamente ese es el puntaje, sino que entran muchos factores. Por ejemplo, la actividad, no es lo mismo que un diseñador pierda la mano o que un cirujano pierda una mano que una persona que se dedica a vigilar. Tiene que ver muchísimo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les queda la tarea de trabajo. Te agradecemos.